Estamos hablando de las causas, cómo se siente el paciente y también de las soluciones. Nos hablaba del acompañamiento del especialista, de también fármacos que ayudan a complementar todo lo que sería el hábito que debe crear también el propio paciente para ayudarse a ir al baño. Hablamos en la primera parte sobre la alimentación. Le pregunto, esta combinación de fármaco va acompañado también de alimentación y ejercicio e hidratación, ¿cierto? Siempre, así como el problema es multifactorial, la solución es multifactorial. O sea, uno no puede decirle al paciente solamente que sentándose en la taza en las mañanas va a resolver el problema. Eso es falso. Uno debe darle al paciente cambios en su estilo de vida que lo ayuden a sobreponer el problema, debe darle medidas dietéticas que lo ayuden a sobreponer el problema o a mejorar en líneas generales, que son una dieta rica en fibra, aumentar la ingesta de agua, tomar jugos, por supuesto, con fibra, etc. Y luego uno, si es necesario, que normalmente lo es, uno debe indicar el fármaco que mejor se adapta para el paciente y que puede ser más útil para el paciente. Y también dependerá de cuál es la situación del paciente. No es lo mismo una pastillita, un laxante estimulante que tú, de rescate o de emergencia que tú le das a un paciente que cuando se va de viaje tiene estreñimiento o cuando sale de su casa, que a un paciente que tiene estreñimiento todos los días esté donde esté. Entonces, el fármaco debe variar, definitivamente. Unos producen habituación, unos y otros no. Entonces, normalmente se utilizan, comenzamos con laxantes osmóticos, como el polietilenglicol, por ejemplo, y luego vamos a otros fármacos laxantes estimulantes, como por ejemplo el picosulfato de sodio o el bisacodilo. Pero eso dependerá de cada uno de los casos y cuál es la respuesta que tiene el paciente a cada uno de los fármacos y a las medidas que uno les va indicando. Y cuán dispuesto está el paciente pues, a tomar determinados fármacos. Normalmente el tratamiento, un problema que un paciente tiene 1 año con él, o 2 años, o 10, o 15, o 20 años, es mentira que el gastroenterólogo se lo va a poder resolver en 1 semana, o en 10 días, o en 1 mes. Eso no es cierto. Normalmente, cuando hay muchos fármacos para una misma enfermedad, es porque ninguno es la panacea, o ninguno soluciona el 100% de los casos, o ninguno es el perfecto para todos. Uno debe escoger cuál es el medicamento que más le funciona al paciente, cuál es el que mejor le va. Hay medicamentos estimulantes que, por ejemplo, producen distensión o producen dolor abdominal tipo cólico, retorcijón, y otros medicamentos que no. Y otros al paciente le dan náuseas, etc. Entonces uno debe conseguir cuál es el mejor medicamento para el paciente, cuál es el mejor medicamento en cada caso, y ayudar al paciente y llevarlo por la senda para que el paciente esté lo mejor posible. Claro, y también le quería preguntar y no dejar pasar por alto lo que se llaman los pulgantes. Normalmente cuando estamos pequeños siempre se habla de que hay que apulgar al niño, pero cuando llegamos a la etapa adulta estas prácticas ya no se realizan. ¿A qué se debe esto? ¿Realmente está avalado eso, lo de pulgar al niño? Cuando estamos pequeños tampoco es que esté indicado purgar a nadie, o sea, darle purgantes a los niños. Los niños no son perritos que andan por la calle con la boca pegada al piso. O sea, uno le debe hacer un examen de ese al niño, saber si tiene o no tiene parásitos, y si tiene parásitos, pues debe dar un antiparasitario. Normalmente no dan diarrea los antiparasitarios. Antes lo que hacían era que le daban alguna cosa que diera diarrea y el niño botaba un poco de lombrices si tenía, o parásitos si tenía, y entonces creían que era que habían eliminado los parásitos. Y normalmente no es así. Los niños deben tomar un antiparasitario que mate y erradique el parásito como tal. Entonces, si uno tiene algún problema de esto, pues uno toma un antiparasitario y resuelve el problema de los parásitos. Pero el tema de andar purgando niños o andarse purgando por ahí, eso no es lo indicado en líneas generales. Un paciente debe tomar un medicamento de forma regular para resolver un problema de estreñimiento. Siempre supervisado por el especialista. Sí, siempre de la mano con el especialista, siempre de la mano con su gastroenterólogo. Si el paciente piensa que ha resuelto el problema, pues mire, venga a consulta, vemos cuál es el tratamiento con el que debe quedar o no, y ya está, y lo damos de alta. A uno también le interesa como médico saber, cuál es el resultado de los tratamientos y de las medidas que uno le ha dado a su paciente. Uno quiere saber que el paciente va mejor. Por supuesto, el seguimiento es sumamente fundamental. Ya hemos llegado al final, pero queremos que nos ofrezca la vía de contacto, por favor. Nuestras redes sociales son @DiGiorgioGastro, tanto en Twitter como en Instagram, DiGiorgioGastro en Facebook, www.digiorgiogastro.com y digiorgiogastro@gmail.com es el correo electrónico. Hospital de Clínicas Caracas, piso 4, consultorio 420.